y vamos a hacer la conexión, ¿verdad? En este caso, solamente para recordar, conexión MySQL, y aquí pues vamos a agregarle un nombre, le vamos a agregar base de datos guión bajo internet, para recordarnos que es la base de datos de internet. En este caso vamos a agregar la conexión 200.89.87.165. Y Miss, aquí donde dice, dígame. esa es verdad que podemos ocupar la misma que estuvimos ocupando ayer, ¿verdad? Sí, yo la estoy haciendo Sí. como recordatorio. Ok, está bien, está bien. Ujú, sí. Vaya, luego de eso, el password, bueno, el usuario acá tendría que ser alumnos, ¿ya? Y la contraseña, me recuerdo, es soy en minúscula y CDS en mayúscula y 2021, ¿verdad? Esa es la contraseña. Yo solo la estoy haciendo para recordatorio, repito, ¿verdad? Ustedes ya tienen esta conexión que le colocamos al final internet, a la conexión que usted hizo. Así que usted puede usar, como dijo Ana, ¿verdad? La que usted ya tenía. Vale, le voy a dar OK y acá nuevamente OK, ¿verdad? Entonces ya tengo lo que es la conexión a la base de datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar o posiblemente sea la primera vez que estaba creando la conexión y se me quedó. ¿Todos vamos bien? Sí, señor, todo bien. Ok, solo permítanme. La contraseña la voy a colocar en el chat, ¿verdad? Y tal cual como la digité, pues así usted también la tiene que agregar. Vale. Entonces, vamos a continuar. Vaya, agregué ahí la contraseña, permítanme. Y vamos a activar la que dice alumnos práctica. Y nos van a aparecer ya las tablas. Con esto pues ya tenemos la mitad del camino avanzado, ¿verdad? Ahorita solo nos hace falta pues ir agregando los ejercicios que vamos a realizar este día. Acuérdese que la idea ahorita es de repasar bastante, de practicar, ¿verdad? Lo que hemos visto y de ir aprendiendo ciertos detalles que le vamos a ir agregando a las consultas para que tengamos consultas un poquito más completas. Ahorita pues solo hemos tenido consultas de una tabla nada más, ¿verdad? Pero si yo ya quiero relacionar la información, pues ahí sí yo tendría que tomar más de una tabla para que la información sea mostrada de esa forma, vea, que yo pueda ver información de dos tablas. Va, entonces, creo que ya todos estamos acá. Voy a ir un poquito despacio, pero trata usted de ir avanzando, ¿verdad? Voy a presionar Control Q para habilitar una nueva área. Voy a aumentar el tamaño. Vaya, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer algunas consultas. Las consultas que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Tienen, solo voy a hacer algo. Voy a habilitar aquí, déjenme hacer algo antes de continuar. Conexión propiedades. Voy a tomarle una captura de pantalla a esto. Ya se saben la contraseña, ¿verdad? Y en este caso se las voy a colocar al grupo para que usted pueda comparar con su conexión. Ahí se la dejo, ¿verdad? En el grupo. Y la contraseña está en el chat de esta conferencia. Vale, regreso nuevamente, activo la base de datos alumnos y ahora presiono Control Q. Vale. Hoy sí, voy a ir un poquito despacio porque voy a ir explicando, así que si usted va a tomar nota, tenga ahí listo su cuaderno de apuntes.
vamos a ir relacionando tablas, ¿verdad? Imagínense que yo le diga un problema ahorita, va. Muéstreme el listado de profesores que impartieron clases en el mes de diciembre del año 2020. Anote ese ejercicio. Repito, mostrar el total de profesores que impartieron clases en el mes de diciembre del año 2020. Teacher, mire, tengo una duda. ¿Cuál es la contraseña del BDM Internet? No sé si le aparece en el chat, ahí la mandé, dice soy CDS 2021, pero CDS en mayúscula. No, teacher, solo aparecen los puntitos, pero ya, gracias. Ya. No, en el chat de aquí del Zoom lo mandé, pero no sé si le aparece el mensaje, a eso me referí. Espérenme que no me activa la opción del mensaje. Mire que alguien me puede escribir un mensaje. Ah, ok, ya. Voy a volverla a escribir porque creo que como acaba de entrar no le va a aparecer. Soy CDS 2021. Ahí la volví a mandar al chat de aquí de la conferencia. Esa es la contraseña. Vaya, repito el ejercicio. Mostrar un listado de profesores que impartieron clases en el mes de diciembre del año 2020. ¿Cómo hacemos para hacer ese ejercicio? En primer lugar, vamos a establecer lo que es el select, ¿verdad? Luego vamos a establecer el from y le hago una pregunta. ¿En qué tabla puedo encontrar los profesores que impartieron clases en el mes de diciembre del año 2020? En la tabla profesores. No, porque en la tabla profesores están los datos del profesor, no que impartió clases. Ah, entonces sería en la de notas. En el de nota. Así es, en la tabla de nota. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado, en la tabla de notas es una tabla de detalle, que en donde ella van a aparecer registros de aquellos alumnos que ya cursaron un módulo o que están cursando un módulo y de aquellos profesores que están impartiendo clases en dichos módulos, en dicho mes, en dicho año. O sea, ahí está toda la información de acciones ya dadas. En la tabla de alumnos solo se encuentra el registro del alumno, pero no qué módulo estudió, ni en qué hora, ni quién le dio clase. En la tabla de profesores se encuentran sus registros, pero no se encuentra quién le dio clase, ni a qué hora, ni nada, solamente su registro. Como por ejemplo, nombre, código, dirección, teléfono, como sus datos personales, digámoslo así. Entonces, en la tabla de notas se encarga de resumir información y la agrupa, o sea que esa tabla relaciona todo. Ahora bien, me dice que quiero un listado de profesores que impartieron clase. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir el código del profesor, ¿verdad? Code-pro, que ese es el que voy a mostrar, porque ni modo, es el único dato que tengo que corresponde al profesor. Pero me están pidiendo que lo filtre por mes. Entonces, yo le voy a decir mes igual 12, porque los meses se representan numéricamente, y año igual 2020. Si esto es así, él me va a devolver esto. ¿Cuántos registros me devolvió? ¿Alguien puede ver ahí en la parte de abajo? O si alguien lo está haciendo conmigo, ¿cuántos registros le devolvió? 166. 166. Así es, 166. Ahora yo hago una pregunta. Analicen. ¿Será que en el mes de diciembre 166 profesores dieron clase? Ya que se oye algo como ilógico, ¿verdad? Puede ser que sí, a lo muy remoto, pero si usted se fija en el resultado, ¿será que los códigos se están repitiendo, los códigos de los profesores? Sí, señor, se repiten.
Ah, muy bien. Entonces significa que el resultado en este momento está incorrecto. ¿Por qué? Porque los datos no son reales. Hay datos repetidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda nada más mostrar una vez un código de un profesor? Tendría que poner el count. O Pero, el distinct, señor. sí, Usar el Ah, distinct. ajá, acuérdese, no estamos contando, estamos mostrando un listado de profesores que impartieron clases en el mes de diciembre del año 2020. Entonces, solo necesito mostrar, no contar. Entonces, pero sí tengo que utilizar distinct, espacio y el nombre del campo que quiero que sea diferente. ¿Ya? Entonces, si esto está correcto, significa que al presionar Room, él me va a devolver que 10 profesores dieron clases en el mes de diciembre del año 2020. Ahora el dato es correcto. Pero tengo un detalle. ¿Quién es el profesor 000163? ¿Quién es el profesor 000078? ¿Alguien me podría decir quiénes son esos profesores? ¿Quién es el profesor 000148? Ajá. ¿Sabe usted quiénes son esos profesores que acabo de mencionar? No, señor. No sabemos. No, así. Imagínese que usted le pide, mire, necesito el listado, tráigamelo. Viene usted, va al sistema y el sistema le devuelve los códigos. Esto está mal. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver los nombres, a ellos no les interesan los códigos. Un código a veces es un dato interno. En el caso del profesor o en el caso del alumno, a veces solo me sirven como datos internos, vea. Ya para mostrarlo en papel, los códigos no me dicen nada. Lo que me dice algo en un papel son sus nombres, son las descripciones, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo tengo que buscar los nombres del profesor, pero lastimosamente yo no solo puedo usar la tabla de profesores, porque como decía al inicio, la tabla de profesores no me ayuda a saber en qué mes ni en qué año dieron clase, pero la tabla de notas sí. Pero aquí tengo el detalle, que la tabla de notas no tiene los nombres de los profesores, solo tiene sus códigos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ahorita yo tendría que decirle, tendría que crear una relación entre la tabla nota y la tabla profesor. Vaya, una pregunta. ¿Qué campo existe en la tabla profesor que se repite en la tabla de notas? Veamos las tablas. Perdón, la tabla profesores, aquí está. En la tabla profesor yo tengo esta información, código del profesor, apellido, nombre, activo, computación, inglés, tengo varias información. Pero en la tabla de nota yo tengo, de profesor solo tengo code-pro. Ahora repito la pregunta. Espérenme que no sé qué se me hizo la consulta, yo creo que la quité. Ay, no. Esperen. Híjole, espérenme que se me perdió la consulta. Ni modo, la voy a volver a ejecutar, permítanme. Solo recuérdenme, aquí teníamos select, distinct, code-pro, y aquí teníamos nota, y después teníamos El where. Mes 12. pero ustedes están viendo la consulta, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Va, ya les cambió. Mes igual 12 En año año 2020. Igual 2020. 2020. Va, ¿ahí está bien? Sí, señor. Ahí. Va. Va, repito la pregunta.
Primero decíamos, observemos los datos de la tabla profesor y aquí está código, apellidos, nombres, que son los principales. Y observemos los datos de la tabla nota que son de profesor, solo tenemos el code-pro, o sea, el código del profesor. Por lo tanto, ¿cuál es el campo relación aquí? ¿Cuál es el campo que está en tabla de profesores que también está en tabla de notas? Código. Excelente, el código. O sea que en la tabla de profesores tenemos el código y en la tabla de notas tenemos el código. O sea que esos campos me van a ayudar a que una tabla con la otra se pueda relacionar. ¿Y eso cómo lo hago? En primer lugar, aquí tengo en el from el origen y el primer origen que tengo es nota. Por lo tanto, para poder relacionarla, existe una sentencia que se llama inner joint y eso se coloca después de la primera tabla. Inner joint, esto es como unite. ¿Con quién? Con la tabla profesores. ¿Ya? Entonces, aquí ya unimos la tabla nota y la tabla profesores. Pero para que éstas se puedan conectar, necesitan igualar los campos en común. ¿Y cómo se igualan, profe, los campos en común? Recordemos, campo en común de estas dos tablas es código del profesor, vea. Entonces, para poder igualar estos campos, usted coloca, después de haber agregado las dos tablas que quiere relacionar, el on. Y luego dice en la tabla de nota, punto code-pro. Le está diciendo, en la tabla de notas hay un campo que se llama code-pro, que tiene el código del profesor, que va a ser igual en la tabla profesores. Hay un campo que se llama código, que es el que contiene el código del profesor. Entonces usted le está diciendo aquí que en esta tabla, en ese campo, existe, ¿verdad? Los datos, todos los datos que están aquí en esta tabla y en este campo son iguales a los datos que existen en esta tabla y en este campo. Con esto usted acaba de igualar la información para que cuando él venga y la relacione, encuentre el registro que le corresponde a cada profesor, ¿verdad? Entonces, si esto es así, yo aquí arriba le tengo que decir de dónde proviene el code-pro antes de darle a ejecutar. Entonces le digo que el code-pro proviene de la tabla de notas, punto. Que el mes proviene de la tabla de nota, punto. Y el año proviene de la tabla de nota, punto. ¿Por qué, profe, ahora le tengo que agregar la tabla, el punto y luego el campo? Porque ahora ya no solo tiene una tabla, sino que ahora usted dentro del origen está manejando dos tablas. Por lo tanto, yo le tengo que decir de quién es el campo para evitar cualquier problema. Ya vamos a repetir el proceso. Entonces, ¿qué significa? Que si en este momento yo lo ejecuto, me va a devolver el código del profesor y me devuelve nuevamente los profesores. Ahora bien, vamos a ir acá y le vamos a decir coma y le vamos a agregar de la tabla profesores punto los nombres. Mire, y si yo le doy room, me dice Fátima Lourdes, Bedilia Veraluz, Salvador Emanuel, Luis Roberto, Cristina Isabel, Diana Carolina, Verónica Alejandra, Eduardo Enrique, Erika Vanessa y Manuel Alfonso. Solo que ahí hay uno que está malo. No sé por qué, pero está malo. Pero bueno, miren, me apareció y le estamos diciendo distinto, ¿verdad? Así que aquí hay un detallito que no sé qué pasó. Bueno, pero ese es algo raro.
que no debería de haber pasado, pero sí pasó. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está No, un ninguna, poco señor. confuso, señor. Teacher, una pregunta. Yo fíjese que no pude entrar desde el inicio a la clase y ese otro, ese otro que abrió no lo puedo hacer yo. ¿A dónde dice BD Internet? No, porque no tiene conexión. Entonces, si no tiene conexión a internet, no se puede hacer. Entonces, yo les comentaba al inicio de la clase que si ustedes no tienen conexión a internet, tienen que usar la conexión al SAN. Nada más. Entonces, pero les comenté también que ahorita lo recomendable, como es un tema nuevo, era de tomar su cuaderno de apuntes e ir tomando nota, ¿vea? Para que ustedes después puedan ir haciendo sus propios ejercicios. Entonces, ahorita no se preocupe tanto por el ejercicio, porque realmente este no es algo que yo lo voy a evaluar, sino que es más que todo de explicación. Ok, teacher, está bien. Bueno, vale. ¿Qué es lo que hicimos acá? En primer lugar, hicimos algo que ya habíamos hecho. Voy a volverlo a hacer. Control Q. ¿Qué es lo que ya habíamos hecho? Habíamos hecho una consulta de una tabla, la cual era la tabla no. Y de esta tabla estábamos consultando el código del profesor. Simple. Pero con un filtro que también ya hemos manejado, que es de mes igual 12 y año igual 2020. Respuesta. Decía, no pueden haber 166 profesores. Por lo tanto, se le dijo distinct para que me devuelva diferentes códigos, no los mismos. Y me devuelve ese que está ahí. ¿Ya? Vale. Ahora bien, esto no me sirve. Como resultado final, necesito los nombres. Entonces, cuando yo tengo una tabla, se la voy a dibujar acá, y tengo otra tabla, ¿verdad? La tabla de profesores, su campo clave es el código del profesor. Ese es su campo clave. Entonces, podríamos decir profesores.código. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es su campo clave. Entonces, ahí le decíamos profesores.código. Pero en la tabla de nota, lastimosamente no tengo solo un código. Tengo varios códigos. ¿Por qué? Porque la tabla de nota es una tabla. La tabla de nota es una tabla de talla. Por lo tanto, esta tabla tiene varios códigos. ¿Cuáles son esos códigos? Tengo nota.código que corresponde al código del alumno. Tengo nota.cmod que corresponde al código del módulo. Tengo nota.cod-pro que corresponde al código del profesor. Y tengo nota.cod-hora que corresponde al código de la hora. ¿Sí? Entonces, todos estos son códigos. Y existen en la tabla de notas porque es una tabla de tag. Ahora, ¿cómo hago para que yo pueda relacionar esta con esta? ¿Sí? Por el momento yo le dije, utilizo inner join. ¿Ya? Utilizo inner join.
Esto es lo que me ayuda a crear la relación entre estas dos tablas. Pero para que yo pueda ver los datos que corresponden al profesor del código que yo quiero consultar o de los códigos que yo estoy mostrando, necesito verificar que tanto en el campo de código de profesor tenga los mismos códigos que tengo en el campo nota.code-pro. Repito, tengo que verificar que tanto en la tabla de profesores, en el campo código, tenga los mismos datos que en la tabla nota, en el campo code-pro. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que un campo sea igual a otro campo? Para eso, usted utiliza después de haber relacionado las tablas, un ONT, y después del ONT, usted le dice que en la tabla profesores, que en la tabla, permítanme. Bueno, que en la tabla profesores, el campo código debe de ser igual en la tabla nota al campo code-pro. ¿Para qué, profe? Para que me devuelva los registros correctamente. Es como que yo le diga, el código 000148 y alguien me diga, es de Juan Pablo. Y en otro lugar diga, no, es de María. Eso no puede pasar, porque un código no importa en qué tabla esté, pero pertenece a alguien o pertenece a algo. Por lo tanto, un código es único. Tiene que ir directamente al registro que le corresponde. Por esa razón es que se hace esta igualación, para que cuando yo verifique el código que existe en la tabla de notas, me muestre exactamente el código en la tabla de profesores a quien le corresponde. Ahí yo vengo y hago una verificación. No sé si tienen preguntas ahorita con este esquema. No, Ahorita se lo estoy esquematizando. No lo estoy generando en la consulta. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, les coloqué el origen para que ustedes comiencen a ver los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? La tabla profesores y la tabla nota. Por eso que le coloqué profesores.código, nota.código, porque eso me permite saber cuando hay una relación de quién es el campo. Para eso me sirve. Ahora bien, regresemos a la consulta. Regresemos a la consulta. Vamos a empezar a relacionar. Vaya, le vamos a decir inner joint profesores espacio on nota punto. ¿Por qué coloco nota primero? Porque nota es la primera tabla que está después del from. Por eso es que nota lo coloco antes. Code-pro igual a profesores punto código. ¿Vale? ¿Creé la relación? Sí, ya la creé. ¿Verifiqué que exista campo el código en notas tanto en profesores? Sí, ya lo verifiqué en esta parte de aquí. Ahora tengo que verificar lo que tengo aquí. Pregunta, ¿el campo CodePro a qué tabla le pertenece? ¿A la tabla nota o a la tabla profesores? La tabla nota. Entonces le tengo que decir nota punto y le dejo lo demás, CodePro. ¿El campo mes a quién le pertenece? También anota. a la tabla nota. La nota. Así es, nota punto
Y el año también le pertenece a nota, ¿ves? Nota, punto. ¿Va? Con esto usted ya tiene la consulta, ya usted ya tiene relacionada la consulta y ya tiene indicado de quién son los campos. Pero ahora me hace falta agregar el nombre de los profesores. Por lo tanto, le vamos a decir coma, pero el nombre de los profesores se encuentra en la tabla. De profesores. Excelente. Entonces, le digo profesores, punto, nombres o nombre completo. Ahí me aparecen las dos opciones. Yo puedo seleccionar la que quiera. Va, le digo room y ahí está. Fátima, Bedilia, Manuel, Luis, Cristina, Diana, Verónica, Enrique y Erika. Hasta fíjense que el código ya ni lo necesito. ¿Por qué? Porque me estaban pidiendo el listado de profesores que hubiesen impartido clases en el mes de diciembre del año 2020. Y con este campo es suficiente. Ya me dice Fátima, Bedilia, Manuel, Luis, Cristina, Diana, Verónica, Enrique, Erika y Manuel. ¿Ves? Ya me está diciendo prácticamente todo. ¿Ve? Así que de esta forma, lo voy a hacer un poquito más pequeño, de esta forma es como yo relaciono una tabla. Mire. ¿Con qué, profe? Con el inner join y luego comparando los campos claves, que son los campos de los códigos que corresponde a cada tabla. ¿Se comprendió mejor esta vez? ¿O tienen alguna consulta? No, señor, ninguna. Ok, ya le vamos a cambiar el disco, dicen por ahí. ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo, pero con otra cosa, pero siempre con relación. Los demás, Ana, Anderson, Rosa, Daniel. No, yo comprendí bien con el ejemplo que nos dio. Ok. Lenin, ¿alguna pregunta? Yo por el momento no tengo ninguna No, duda. señor, ninguna. Ok, gracias Anderson y Lenin. Daniel. O sea, ahorita no, lo importante no es tanto hacerlo, lo importante es comprender, vea, qué es lo que estoy haciendo. Ok. No le deja atrás. No, vaya, pero no sé si tiene preguntas con la explicación, Daniel. No es, por eso yo les decía al inicio, no es tanto que esto sea algo que ustedes lo van a hacer ahorita, vea. Sino que era más. Ok. Bueno, Daniel. Vaya, ya vamos a verificar, ya les voy a dar algunas aclaraciones con respecto al servidor, vea. Pero vaya, voy a hacer otro ejemplo. El detalle es que ya solo me quedan 2 minutos. Entonces, para hacer el siguiente ejemplo, vamos a finalizar la conferencia y vamos a volver a ingresar con el mismo enlace. ¿Ok? Está bien, Ok, señor. Bueno.